Hoy te enseño a preparar pimientos rellenos. Lo hemos rellenado con carne molida, algunas verduras y para finalizar hemos agregado queso que se ha gratinado al horno y ha quedado delicioso. Aquí la receta completa. Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana, tú ya me conoces y si es que no me conoces, me presento. Estás en mi canal Diana Milla, doblemente mamá. Espero que la receta del día de hoy sea totalmente de tu agrado. Como has podido ver al inicio del video, te enseñaré a preparar pimientos rellenos de carne molida. Son 10 puntos, son deliciosos y vas a ver que su preparación es súper sencilla. Yo aquí tengo 6 pimientos que de diferentes colores encontré. Lo único que tenemos que hacer, vamos a agarrar este pimiento, mira qué lindos están estos pimientos y simplemente vamos a cortar la parte de la cabecita. He acercado un poquito más la cámara para que se pueda ver mejor. Entonces te decía que simplemente vamos a cortar a esta altura más o menos. Y lo que está en su interior se lo vamos a retirar. Con mucho cuidado, no te me vayas a cortar. Y con mucha paciencia vamos a retirar el corazón del pimiento. Nos tiene que quedar así, tal cual. Lo mismo vamos a hacer con la parte de la cabecita, de la tapita del pimiento. Entonces, es así, tal cual como nos queda nuestro pimiento. Sin el corazón, sin las pepitas, sin nada. Tal cual como si estuviéramos abriendo para el rocoto relleno. Cada vez que hago esta receta recuerdo la vez que hice rocoto relleno, bueno, la vez que mi cuñado Miguel hizo un rocoto relleno buenazo. Si te interesa también saber cómo se prepara el rocoto peruano, el rocoto relleno estilo arequipeño, te voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que veas cuando me enseñó a preparar mi cuñado Miguel, que lo hace 10 puntos. Pero esta vez hacemos pimiento relleno. Entonces, este procedimiento vamos a hacer con todos nuestros pimientos que tenemos por aquí. Una vez que tenemos nuestros pimientos ya sin el corazón, sin las pepitas, como te estoy enseñando en este momento, siempre la carne del pimiento suele ser un poquito dura. Usualmente cuando yo hago esta receta no lo pasaba por agua caliente antes de empezar a rellenarlo y siempre sentía que me quedaba un poquito duro la carne del pimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que queden suavecitos al momento que lo llevemos al horno? Vamos a poner en una cacerola agua a hervir y lo vamos simplemente a pasar unos 3 minutos como máximo, nada más. Inmediatamente lo vamos a retirar. En este momento lo que vamos a hacer es lavar muy bien nuestros pimientos y lo vamos a pasar nada más por agua caliente. Aquí tengo el agua que ya está hirviendo, entonces en este punto voy a colocar mis pimientos. Como te dije, solamente necesito que estén ahí unos 3 a 5 minutos como máximo. Inmediatamente los voy a retirar del agua caliente. Ahí los voy a hundir. Simplemente unos minutitos nada más. Y luego lo retiro del agua caliente. Listo, ya tengo todos mis pimientos que los he pasado por agua caliente. Un máximo de 5 minutos. Inmediatamente los he retirado. Ahora simplemente los voy a dejar ahí que escurran, que se enfrían. Y mientras que esperamos que se enfríen estos pimientos, vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Vamos a colocar un poquito de aceite. Ahí está. Y yo voy a utilizar carne molida, pero puedes utilizar la carne de tu preferencia. Yo he optado por usar carne molida que tengo aquí, que casi equivale a 2 libras de carne molida. Vamos a esperar que caliente este aceite para empezar a colocar la carne. Una vez que tengo la carne molida en la sartén, vamos a empezar a desarmarlo. Y simplemente vamos a empezar a salpimentar. Voy a colocar un poco de pimienta, un poco de sal. Entonces coloco la sal. Recuerda que la sal es a gusto de cada uno. Voy a colocar también un poco de pimienta. Y vamos a darle aproximadamente unos 10 minutos para que fría muy bien esta carne. Mientras que esperamos, podemos ir avanzando picando una cebolla. Yo estoy utilizando cebolla blanca, pero como siempre te digo, puedes también utilizar cebolla roja. En este punto que mi carne
Ya está a punto de estar lista. Voy a colocar cebolla, que como te acabo de mencionar, estoy utilizando cebolla blanca, que simplemente lo he cortado, tal cual como para aderezo. Y vamos a mezclarlo. Esta cebollita sí tiene que estar bien cocida, bien frita, así que vamos a darle unos minutitos para que se integre muy bien con la carne. Adicionalmente voy a colocar algunas verduras. Yo tengo verdura congelada, que tengo zanahoria y alverjas, pero aquí puedes aprovechar y colocarle la verdura que tú quieras. Voy a utilizar estas verduras que ya están previamente congeladas y presancochadas, que es arvejas con zanahorias, pero como te acabo de decir, puedes colocar las verduras que a ti más te gusten. Entonces voy a colocar aquí. Es la cantidad que a ti más te guste, la cantidad que prefieras. Simplemente voy a mezclar y con la misma calentura de la carne y de este propio aderezo que estoy haciendo, se va a empezar a cocinar, a terminar de cocinar esta verdurita. Ahora, en este punto yo voy a colocar un poquito de páprica para que tenga un poco de color. He optado de no colocarle ají colorado porque lo quiero hacer lo más natural posible. Ahí está, un poquito de páprica nada más. Y voy a colocar también, ya para finalizar, un par de cucharadas de pasta de tomate. Yo voy a utilizar esta pasta de tomate de aquí, pero si tú deseas puedes utilizar una manera más natural. Picas el tomate y lo cortas en cuadraditos nada más y se lo colocas. Entonces voy a colocar un par de cucharadas de pasta de tomate, simplemente como para que tenga un poco de color. Nada más, por eso lo estoy haciendo. Colocamos 2 cucharadas de pasta de tomate y mezclamos. Pasados los minutos ya tenemos nuestro relleno listo para empezar a rellenar nuestros pimientos. Y listo, aquí tengo todos mis pimientos que lo he colocado en una fuente apta para horno, están que me esperan para ser rellenados. Ahora lo único que toca es empezar a rellenar nuestros pimientos. Recuerda ser generoso con el relleno, vamos a colocar abundante relleno, que nuestros pimientos estén gorditos de bastante relleno de carne. Y he optado por utilizar queso mozzarella, es el queso que se va a derretir al momento que coloque al horno, pero puedes usar el queso de tu preferencia. Este procedimiento vamos a hacer con todos nuestros pimientos. Ya terminé de rellenar todos mis pimientos, como puedes ver no queda nada de relleno. En un inicio hice 6 pimientos, pero me estaba quedando un poquitín de relleno, así que inmediatamente hice otro pimiento. En total, la cantidad de relleno que hemos hecho nos ha alcanzado exactamente para 7 pimientos, así que está bastante bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo hemos colocado en una fuente apta para horno. Y en la misma fuente voy a colocar un poquitín de agua. Aproximadamente una media taza de agua estoy colocando. Y lo vamos a llevar a un horno que ya está precalentando hace bastante rato a 180 grados por 30 a 40 minutos aproximadamente. Tienes que ir vigilando hasta que logremos ver que nuestros pimientos ya están totalmente cocidos, el queso ya se ha gratinado en su totalidad. Entonces así, tal cual, sin tapar, sin colocarle nada, se va directamente al horno. Y luego de 35 minutos mis pimientos acaban de salir del horno y están en su punto. El quesito está totalmente gratinado, derretido. El pimiento también está en su punto exacto y espero que te animes a prepararlo en casa y me comentes qué tal. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este video. Sin nada más que decirte, buen provecho.